Vamos a hablar todo en los escritos de Santa Hidelgarda, en el libro de Causa y Cura, todos los fundamentos que nos enseñara Margot experimentalmente la semana o en el café anterior. Nos vamos a apoyar en estos escritos, pero vamos a hacer primero un recuerdo de lo que es la sangre y de por qué es necesario, ¿no es cierto?, qué es la sangría y por qué es necesario hacernos una sangría. Tomando en cuenta las virtudes del día de hoy, sobre todo esta discreción o moderación. La sangre está formada, ¿no es cierto? Habíamos dicho que estaba formada en el segundo café que tuvimos el año pasado por agua. Y el agua tiene 15 propiedades. Dentro de estas propiedades vamos a ver dos fundamentales en los que participa el agua dentro de la sangre del hombre. Es el frío en el agua le da un sostén, una fuerza y una firmeza en los huesos, ¿no? Los huesos, donde está la médula de los huesos, ahí se forma la sangre. Entonces, fortalece ese frío del agua, ese hielo, es como una piedra donde los huesos se mantienen firmes. Y también tiene el fuego para que fluya y empape todo el cuerpo a través de las venas. O sea, las venas las venas nutren o recogen, ya sean arterias o venas, recogen y nutren todo lo que es los distintos órganos y células del cuerpo. Eso lo sabemos el día de hoy por todo lo que estudiamos, pero la santa ya lo explicaba de esta manera. La persona que no le falta sangre, es decir, la que tiene buena sangre, tiene la humedad necesaria en el hombre. Esa humedad es la que Santa Hidelgarda habla de el verdor o el viriditas, o sea, tiene la gracia necesaria para mantenerse reunido, tiene los huesos unidos, firmes, y la sangre necesaria para mantenerse dentro de la salud. El color de la sangre, también nos habla Santa Hidelgarda del color de la sangre que es roja por el calor del fuego, porque también recuerdan ustedes que cuando hablábamos de los elementos están formando todo el cosmos y Dios le dio un orden a esos elementos y una unión. Entonces, en todas las cosas están esos elementos. Y lo que nos dice, y yo lo traje como para extraerlo, para que nos vaya quedando más claro, el color de la sangre es roja por el calor del fuego y es líquida por el agua. Entonces, por ese calor y por esa agua fluye a través del cuerpo. Si no, dice ella clarito, se secaría y caería como escamas. Además, nos hace recordar que toda criatura depende de estas dos fuerzas, o sea, del fuego y del agua, porque sin ellas no habría forma. Eso es muy importante para destacar sobre todo, ¿no es cierto?, para que vamos recordando cómo Dios nos va creando. Bueno, es un poquito en cuanto a la sangre. ¿Por qué hacemos o cuándo hacemos la sangría? ¿Por qué, digamos, esta sangre, cómo se mueve en el hombre? La sangre se mueve según la luna. Ustedes recuerden que también esto lo hemos visto, que la luna, en el Causa y Cura, nos explica Santa Hidelgarda que la luna es la que determina, o la que regula, es la madre de toda la división temporal. O sea, la división del tiempo se computa a través de la luna. Por eso las humedades del hombre no se determinan según el sol, porque el sol siempre está, no crece ni decrece. En cambio la luna sí.
Por lo tanto, ella explica estos humores, estos días lindos, lo dice textual, ¿no? Por eso algunos días son buenos y otros malos, unos útiles, otros inútiles, unos fuertes, otros débiles, en fin. La humedad del hombre tiene turnos y cambios en el dolor, en el trabajo, en la sabiduría y en la prosperidad. La luna, recuerden ustedes que digamos, es la que se cuenta el tiempo a partir de la luna porque antes de la caída todo era resplandeciente. O sea, la luna nos va determinando esa noche, digámosle así. Esto es para recordar un poquito lo que vimos el año pasado, ¿no? Entonces, la sangre en el hombre crece y decrece por la luna, como nos explicara Margot. Cuando la luna está en cuarto creciente, la sangre aumenta. Cuando la luna está decreciendo, la sangre disminuye, porque si no el cuerpo humano reventaría por completo. Y Santa Hidelgarda nos explica que hay una diferencia entre el varón y la mujer, pero que en general cuando la luna está en cuarto creciente, la fuerza en el varón para plantar su semilla es fuerte y robusta. Es fértil para dar fruto y generar prole. En cambio, cuando la luna mengua, el semen es débil por su fuerza para generar prole. Entonces, si se concibiera una prole, sería débil, más enfermiza y carecería de virtud. Cuando a la mujer también, esto lo establece, que cuando la mujer tiene el ciclo menstrual en luna decreciente o menguante, el dolor en los periodos menstruales es mucho más grande, mucho más fuerte. Bueno, y ahí nos está explicando cómo esta sangre en el varón y en la mujer crece de acuerdo a la luna y a la edad de los hombres o las mujeres. En el varón, hasta los 50 años, va creciendo y decreciendo más o menos con la misma fuerza y vigor. Hasta los 80 la carne engorda porque la sangre deja de crecer y decrecer con la luna y después de los 80 ya decrece la sangre, por eso el hombre, el varón, tiene arrugas y necesita comer más para comer y beber más para fortalecerse, como los niños, digamos. En cambio, en la mujer, hasta los 50 años, donde hay menstruación, salvo aquellas mujeres que tienen mucha más fuerza y más salud, que puede su menstruación llegar hasta los 70 años. La sangre ahí va creciendo. Después de los 70, las mujeres cambian la fisonomía y engordan porque la sangre ya no fluye igual que antes y también no se debilita tanto por la menstruación. Y más allá de los 70, la sangre y la carne y la piel se van contrayendo y se van formando arrugas y necesita comer y beber como los niños. Esto habla en cuanto a cómo la sangre, si quedó claro, cómo la sangre va trabajando en los distintos seres humanos, ¿no es así? No todavía entramos a la sangría. Ahora vamos a explicar, sí, ahora sí vamos a explicar sobre la sangre. ¿Y qué es la sangre? Humores nocivos o livores nocivos, como le llama la santa, y el humor de digestión. Es decir, para que la persona, como si fuera la lluvia, cuando empapa la tierra, lo hace de manera suave y fértil, la llena de fertilidad, pero si no, esa incisión se hace en las venas
del antebrazo, de cualquiera de los dos, o sea, donde es la flexión del codo con el brazo, ¿no es cierto? En donde las tres venas que Margot nos había comentado. Ya lo vamos a explicar. Y se hace una incisión, y cuando se hace esa incisión, la sangre empieza a drenar de manera que se agita primero, dice así, con terror repentino la sangre. Primero sale sangre, sale podre y sale desecho de digestión. Y después empieza a salir sangre pura, entonces ahí hay que concluir la sangría. La sangre pura es una sangre de distinto color rojo, como habíamos hablado. ¿Cuál es la medida que yo tengo que tener en cuenta para hacer una sangría? Bueno, especifica clarito que en cualquier hombre que esté fuerte y sano, la medida es el trago que puede beber de una vez con sed. Y si el hombre es débil, la medida es la mitad de un huevito chiquito o de tamaño mediano. Eso es lo que se recoge como sangría. Pero habíamos dicho que, y recuerden ustedes, que Margot nos había comentado que a veces seguía saliendo la sangre, que solita paraba, o si no, se le ponía, ¿no es cierto?, un apósito para dejar de drenar. Después hacemos las preguntas a Margot de lo que pueda ir quedando más claro. Yo simplemente estoy dando los fundamentos del Santa y del Garda. Bueno, esa incisión en la vena, bueno, como dijimos, ya habíamos dicho cómo salía y cómo se paraba la sangría. ¿Por qué se debe parar la sangría y no permitir que salga y salga toda la sangre? Porque la Santa nos explica que a medida que va saliendo más cantidad de sangre puede aumentar el vigor, o sea, todos los humores nocivos, y esos producen bilis negra y más enfermedades. Y si hay más sangre afuera, la misma sangre no puede luchar contra esas enfermedades. Entonces, para mantener con mesura, con discreción, con unidad esa salida de sangre, voy a tomar las medidas necesarias para la extracción, o sea, las cantidades que me están especificadas. Porque esa sangría inmoderada va a debilitar al hombre en el cuerpo y produce disminución de sus fuerzas. En cambio, cuando es moderada, ¿no es cierto? Bueno, templa el cuerpo y la mantiene en salud. Esto es de acuerdo a lo que leímos hoy y lo que Carito nos enseñó sobre las virtudes. ¿En qué momento hacemos la incisión? Lo hacemos en luna menguante, desde el primero hasta el sexto día de luna menguante. La sangre sale ¿por qué? Porque en esos días, o sea, los días de luna creciente, la sangre va y fluye en el mismo momento, como bien escuchábamos, fluye con lo que está el humor, o sea, la sangre sana y el humor nocivo fluyen juntos en luna creciente. Ahora bien, cuando empieza a menguar la luna, se dividen se pueden dividir, entonces fluyen, primero sale la sangre, habíamos dicho, con podre, con todos los humores, y después queda la sangre limpita. De esa manera nos aseguramos que desde el primero al sexto día estamos extrayendo lo que nos enferma, las impurezas en la sangre, que son esos humores nocivos. ¿Cada qué frecuencia, me dice Santa y Delgarda, que lo tengo que hacer? La frecuencia es, en general, para todas las personas que están sanas, fuertes, entrada en carnes, o sea, saludables, yo lo puedo hacer cada 3 meses. Porque en ese tiempo me da, o sea, el cuerpo se restablece con la cantidad de sangre moderada y discreta como tiene que tener. Si extraigo antes de los 3 meses, voy debilitando y no voy recuperando fuerzas en el cuerpo. Y si espero más, se vuelve a hacer la sangre llena de podre, se infecta como si fueran las heces, o sea, la materia fecal. Las personas que por ahí están más ancianas tienen a veces más impureza en la sangre, pero ahora vamos a ver en qué tiempo se hace para el varón y para la mujer.
En el caso de los varones, se puede hacer desde los 12 años hasta los 80. Con mesura en los 12 años se va a sacar una vez por año del tamaño de una cáscara de nuez, de 2 cáscaras de nuez. En los 15 años, cuando ya el hombre tiene una medida más fortalecida, puedo tomar, si está sano, lo que puede beber de un trago, en un vaso de agua, ¿no? Para ver la cantidad de eso. A los 50 años ya disminuye la sangre, el cuerpo se va secando, entonces vuelvo otra vez una vez por año. Y después de ese tiempo, no hacer, a los 80 años, no hacer más sangría, salvo, ¿no es cierto?, que la persona esté muy enferma y lo necesite, pero en ese caso se utiliza, se arman como en los lugares donde se hicieron previamente las sangrías, se pincha o se hace una incisión pequeña para formar una pústula, y esa pústula toma todo el livor de la persona y solamente revienta eso. Y ahí al reventarse estoy sacando el humor nocivo. Esas pústulas no se hacen con ningún objeto cortante como el acero, porque la persona ya está más anciana, sino con espinas de plantas, como por ejemplo las cardáceas, los cactus. En el caso de la mujer ahora, la mujer tiene más humores nocivos que el varón. Recordemos, y ustedes no sé si recuerdan que, pero sí de la Biblia lo van a recordar, que Dios creó al hombre y lo hizo del barro, o sea, del mismo elemento de la tierra. En cambio, a la mujer la sacó desde dentro del hombre. ¿Eso qué significa? Que la mujer no tiene la misma materia del barro. Es como más emocional, más airosa, más débil, ¿sí? No por eso se le llamaría antes sexo débil, pero no tiene que ver con debilidad de acción, sino ya vamos a hablar en otros cafés sobre el hombre y la mujer, varón y mujer, porque es muy, muy lindo cómo Santi Delgarda los va describiendo. Y así vamos aprendiendo sobre cada uno de nosotros. Bueno, volviendo a la mujer, tiene que más humores nocivos que el varón, entonces obviamente va a tener más impurezas. Entonces, desde los 12 años hasta los 100 años se puede hacer con resguardo, ¿no es cierto? O hasta que tenga menstruación se puede hacer la sangría. Después de los 100 años se hace lo mismo que con el varón después de los 80. Se hacen pústulas para que revienten y se saca el exceso de humor que pudiera tener. La zona de incisión ya sabemos que son los antebrazos, eso es lo que dice Santi Delgarda. Ella recomienda eso y sin embargo en ese tiempo todavía no se sabía sobre el sistema circulatorio, lo que sabemos hoy. Entonces el doctor Estrello, en su libro de Medicina con Santi Delgarda, el manual de medicina, él explica justamente esto, ¿no? Cómo ella en sus visiones pudo, por la gracia de Dios, anticiparnos. Volviendo a eso, sacamos de cualquiera de los dos brazos de las 3 venas que explicara Margot en aquel momento, de acuerdo al dolor en la incisión. Puede doler, si duele más la zona del corazón, ¿no es cierto? Que hay que dar, bueno, voy a sacar de esa vena, pasa al corazón, o a la cabeza, o al hígado. Lo demás ella lo explica como escarificación, que son otros procesos, con ventosas, etcétera, que se usaban en esa época y que hoy algunas personas también lo siguen empleando. Pero eso es otra cosa, no es sangre. Se puede hacer la extracción tanto en verano como en invierno, en cualquiera de los dos brazos y, bueno, siempre que la persona esté sana.
es decir, que esté con fuerza, con vitalidad. Si la persona, y se hace sangría en el tiempo establecido como dijimos antes. ¿Y por qué no se hace más? ¿Y por qué no tenemos que hacerlo tan seguido? Esas son las preguntas que frecuentemente nos podemos hacer, porque lo dice la Santa de forma muy clara, la persona se debilitaría y es como si pareciera vaciarse la personalidad y el sentido en la persona. O sea, ojo con extraer mayor cantidad de sangre o hacer la sangría en forma inmoderada, ya que estamos hablando de esta virtud. Bueno, ya sabíamos nosotros que tenemos que hacer la sangría con distintas dietas, hacerlo en ayunas para que los humores vayan separados de la sangre y que en la dieta debíamos guardar 3 días. En cuanto a la claridad solar, también usar hoy en día las pantallas de las tecnologías, evitar las llamas de fuego. ¿Para qué? Para que la sangre no se vuelva a convulsionar, entremezclar y dañe el corazón. No debo comer variedad de alimentos que sean crudos, alimentos que sean asados, quesos, etcétera, porque esto aumenta el vigor y engrasa la sangre, que es lo que nosotros estamos queriendo hacer, purgar la sangre. Entonces, ¿para qué voy a ir a hacer un remedio? O sea, ¿para qué me voy a tomar un remedio, que es la sangría, si yo por otro lado estoy alimentándome que no me va a servir? O sea, con un poquito de razonamiento, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Con conciencia y con razonamiento. No tenemos que beber vinos fuertes, porque si no la sangre se altera y la persona se vuelve sin mente, o sea, es como si estuviera volada, digamos de hoy en día así. Se puede comer la cantidad de platos necesarios para satisfacerse, pero dentro de los alimentos que ya hemos considerado. Bueno, y después Santa Hidelgarda nos explica cuál es el pronóstico de los colores que se extraen, se observan al extraer la sangría. Ahora bien, ella cuando habla de estos pronósticos, que si ustedes quieren se los leo, si no, simplemente los dejamos para que cada uno después lo lea, dando el numeral de causa y cura. Estos pronósticos los da ella para que uno esté atento a lo que viene, no para observarse e ir y con eso sacar conclusiones, que si con esto me voy a buscar, no sé, que tengo tal cosa, tengo tal otra, o voy a tener tal o cual enfermedad, no, porque la sangría entra en la parte de causa y cura, si ustedes después se ponen a observar, donde nos explica los remedios que nos da la Santa para ir purgando todo lo que está de más en nuestro cuerpo. Así como hay purga de otras cosas, de la saliva, de los mocos, del intestino, del hígado, también están de los riñones, están explicados. En el caso de la sangre, bueno, extraigo todos los humores, que en este caso podríamos decir todas las cuestiones del metabolismo que están excedidos dentro del cuerpo, por X razón, por mala alimentación, por el estrés del día de hoy, por lo que fue, por lo que hablamos recién. Bueno, hasta ahí está claro. No sé si quieren que yo continúe con el pronóstico de los colores extraídos, eso lo dejo para que cada uno lo lea, porque eso simplemente, quieran lo digo, no sé cómo hacemos, Carito.